Ultrasonografía en el diagnóstico de la enfermedad de la vesícula biliar. La enfermedad de la vesícula biliar afecta a más de 20 millones de personas en Estados Unidos y la colelitiasis está presente en 10 a 15% de los adultos. La obstrucción del conducto cístico por cálculos biliares inicia la inflamación, lo que provoca colecistitis aguda en 1 a 3% de las personas con cálculos biliares anualmente. La ecografía transabdominal es la modalidad de imagen de primera línea y ofrece 95% de sensibilidad y mayor que 90% de especificidad para detectar cálculos biliares. El tratamiento comienza con ayuno, líquidos intravenosos y antibióticos, y se recomienda la colecistectomía laparoscópica temprana dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas según las pautas de AHRQ y SAGES. Puntos clave. Note: los cálculos biliares están presentes en entre el 10% y el 15% de los adultos en los países desarrollados, con una prevalencia mayor de hasta el 25% en las poblaciones nativas americanas. La ultrasonografía transabdominal tiene una sensibilidad del 96%, IC del 95%, 94 a 97% y una especificidad del 94%, IC del 95%, 92 a 96% para detectar cálculos biliares. El signo ecográfico de Murphy es positivo en el 92% de los pacientes con colecistitis aguda y tiene una especificidad del 83%. La presencia de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, 3 mm, tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 75% para la colecistitis aguda. Se observa líquido pericolecístico en el 28% de los pacientes con colecistitis aguda y aumenta la especificidad al 95% cuando se combina con otros hallazgos ecográficos. Un espesor de la pared de la vesícula biliar, 5 mm en ausencia de hipoalbuminemia, albúmina sérica 3,0 G/diagonal de L, aumenta el índice de probabilidad de colecistitis aguda a 4,8. La ecografía detecta sedimentos en 5 a 7% de los adultos asintomáticos y el 20% progresa a litiasis biliar sintomática en 5 años. El valor predictivo positivo de la ecografía para la colecistitis aguda es del 98% cuando se cumplen 3 criterios: cálculos biliares, signo de Murphy ecográfico y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar 3 mm. La exploración con ácido himinodiacético hepatobiliar, IDA, está indicada si la ecografía es equívoca y la falta de visualización del conducto cístico después de 4 horas confirma la colecistitis aguda, sensibilidad 97%, especificidad 94%. La ecografía en el lugar de atención, POCUS, realizada por médicos de urgencias logra una concordancia del 94% con la ecografía realizada por radiólogos en el diagnóstico de colelitiasis. El riesgo de perforación de la vesícula biliar aumenta al 15% si la cirugía se retrasa más de 72 horas desde el inicio de los síntomas en la colecistitis aguda. La ecografía con contraste. Descripción general y epidemiología. La enfermedad de la vesícula biliar abarca un espectro de afecciones que incluyen colelitiasis, cálculos biliares, lodo biliar, colecistitis aguda y crónica, colecistitis acalculosa y pólipos de la vesícula biliar. Los códigos ICD-10 relevantes para esta categoría incluyen K80 colelitiasis, K81 colecistitis y K82 otros trastornos de la vesícula biliar. A nivel mundial, la enfermedad de cálculos biliares afecta aproximadamente al 10 a 15% de la población adulta, lo que se traduce en más de 700 millones de personas. En Estados Unidos, la prevalencia es del 10 al 15% con más de 20 millones de personas afectadas y aproximadamente 750.000 colecistectomías realizadas anualmente, lo que lo convierte en uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. La incidencia de cálculos biliares sintomáticos es de 1 a 3% por año entre personas con cálculos biliares. Las poblaciones nativas americanas, en particular los indios Pima, exhiben la prevalencia más alta, alcanzando entre el 25% y el 30% a los 25 años. En contraste, las poblaciones de África subsahariana tienen una prevalencia de menos del 5%. En Europa, la prevalencia oscila entre el 8% en los países del sur y el 15% en las regiones del norte. La edad es un factor importante. La prevalencia aumenta del 5% en personas de 20 a 30 años a más del 25% en personas mayores de 60 años.
Las mujeres se ven afectadas con más frecuencia que los hombres, con una proporción mujer-hombre de 2 minutos y 1 segundo, principalmente debido a la influencia del estrógeno en el metabolismo del colesterol y la motilidad de la vesícula biliar. Fisiopatología. La enfermedad de la vesícula biliar surge de un desequilibrio en la composición de la bilis, alteración de la motilidad de la vesícula biliar e inflamación. La bilis está compuesta de agua 97%, sales biliares 0,7%, fosfolípidos 0,6%, colesterol 0,3%, bilirrubina 0,2% y electrolitos. La solubilidad del colesterol en la bilis depende de la solubilización micelar por las sales biliares y los fosfolípidos. Cuando el colesterol excede su límite de solubilidad, generalmente cuando el índice de saturación de colesterol CSI excede 1,0, los cristales de monohidrato de colesterol se nuclean y se agregan formando cálculos biliares. El CSI se calcula como colesterol/diagonal sales biliares y fosfolípidos, y valores 1,0 indican sobresaturación. Los factores genéticos juegan un papel crítico. Las variantes de los genes ABCG5 y ABCG8, que codifican transportadores de esteroles en la membrana canalicular de los hepatocitos, provocan un aumento de la secreción biliar de colesterol. La variante ARS11887534, de 19H en ABCG8 aumenta el riesgo de cálculos biliares 2,4 veces, OR 2,4, y C95%, 1,83,2. Las mutaciones en CYP7A1, la enzima limitante de la velocidad en la síntesis de ácidos biliares, reducen la producción de ácidos biliares y disminuyen la solubilización del colesterol. Presentación clínica. La presentación clásica de la colecistitis aguda es el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho RUQ, que ocurre en el 95% de los pacientes. Al principio el dolor suele ser cólico, dura más de 30 minutos y se vuelve constante en 85% de los casos en 4 a 6H. Se localiza en el RUQ en un 90% y puede irradiarse a la escápula derecha en un 30%. Las náuseas y los vómitos ocurren en el 75% y el 50%, respectivamente. La fiebre baja 38,5 grados está presente en 60%, mientras que la fiebre alta 39 grados C sugiere complicaciones como gangrena o perforación. El examen físico revela dolor a la palpación del RUQ en el 90% de los pacientes. El signo de Murphy, detención de la inspiración durante la palpación profunda del RUQ, está presente en 85 a 92% de los casos y tiene un índice de probabilidad positivo de 3,8. Se observa defensa en 70% y se observa vesícula biliar palpable, ausencia de signo de Courvoisier en 25%. La ictericia es poco común, 15%, y sugiere coledocolitiasis o síndrome de Mirizzi. Diagnóstico. El enfoque diagnóstico comienza con la evaluación clínica utilizando las guías de Tokio 2018, avaladas por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, USES, y la Sociedad Japonesa de Cirugía Hepatobiliar Pancreática. Los exámenes de laboratorio incluyen hemograma completo, CBC, panel metabólico completo CMP, y pruebas de función hepática, LFT. La leucocitosis, WBC10000-L, está presente en 70 a 85% de los casos de colecistitis aguda, con neutrofilia, 75% en 80%. La proteína C reactiva elevada, PCR10mg/L, se observa en 90% y se correlaciona con la gravedad. Las LFT suelen ser normales o ligeramente elevadas, AST/alt 150 U/L en 90%, fosfatasa alcalina 200 U/L en 85%. La bilirrubina 4,0 mg/DL ocurre en 15% y sugiere cálculos en el conducto biliar común. La ecografía transabdominal es la modalidad de imagen de primera línea, recomendada por el Colegio Americano de Radiología, ACR, y la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, EASL. Se debe realizar después de al menos 6 horas de ayuno para asegurar la distensión de la vesícula biliar. Los criterios diagnósticos de colelitiasis incluyen uno o más focos ecogénicos con sombra acústica posterior que se mueven con los cambios en la posición del paciente.
La sensibilidad es del 96% y C del 95%, 94 a 97%, la especificidad del 94% y C del 95%, 92 a 96%. Manejo y tratamiento. La estabilización inmediata incluye el estado de NPO, cristaloides intravenosos, NaCl al 0,9% oringue lactato, a razón de 100 a 150 ml/diagonal hora y control del dolor. La morfina 2 a 4 mg 4 cada 2 a 3 horas según sea necesario, es segura y no aumenta la presión biliar, contrariamente a la creencia histórica. Inicialmente controle los signos vitales cada 15 a 30 minutos, incluida la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Iniciar monitorización cardíaca si se sospecha sepsis. Los antibióticos empíricos están indicados para la colecistitis aguda de moderada a grave, grado 2/3 de Tokio. Según las pautas de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, IDSA, IGUSES 2023, Key Points, piperacilina tazobactam 4,5 gramos 4 cada 6 horas durante 5 a 7 días. Cobertura de amplio espectro que incluye E. coli, Klebsiella y anaerobios. Mecanismo, betalactámico/diagonal inhibidor de betalactamasa. Mejoría clínica esperada en 48 a 72 horas. Controlar la creatinina semanalmente. Alternativa, ceftriaxona 2 gramos 4 al día y metronidazol 500 mg 4 cada 8 horas, para pacientes alérgicos a la penicilina, no anafilácticos. Para sepsis grave, meropenem 1 gramo 4 cada 8 horas, IDSA 2022. Vancomicina 15 mg/diagonal kg 4 cada 12 horas, máximo 2 g/diagonal dosis, y meropenem en caso de sospecha de infección por MRSA o enterococos. Referencias. 1. Gallaher J.R. et al. Colecistitis aguda, una revisión. JAMA. 2022, 327, 10.965-975. MID, 352585227, https://pubmed.nlm.nih.gov/352585227 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1001/diagonal JAMA, 2022.2350. 2. Riedel ZC et al. Pólipos de la vesícula biliar y adenomiomatosis. La Revista Británica de Radiología. 2023, 96, 1142-202-20115. MID, 357318858 https://pubmed.nlm.nih.gov/357318858 cerrar DOI, 10, 1259/diagonal BJR, 2022015. 3. Patel H. et al. Enfermedad de cálculos biliares, preguntas y respuestas comunes. Médico de familia estadounidense. 2024, 109-6518-524. MID, 389055549 https://pubmed.nlm.nih.gov/389055549 cerrar paréntesis. 4. Ciancipe et al. Manejo de la colelitiasis con coledocolitiasis, abordajes endoscópicos y quirúrgicos. Revista Mundial de Gastroenterología. 2021, 27, 28 4536-4554. MID, 343666622 https://pubmed.nlm.nih.gov/343666622 cerrar paréntesis. DOI, 10.3748/diagonal WJG, V27, y 28.4536. 5. Patel R. et al. Mejora del diagnóstico de colecistitis aguda con ecografía, nuevos paradigmas. Radiografía, una publicación de revisión de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, Inc. 2024, 44, 12 E2400032. PMID,
395411246 https://pubmed.nlm.nih.gov/395411246 cerrar paréntesis. DOI 10-1148/rg 240032. 6. MacLeod et al. Aspecto ecográfico de la neoplasia de la vesícula biliar en 14 perros y un gato. Radiología y ultrasonido veterinarios, la revista oficial del Colegio Americano de Radiología Veterinaria y la Asociación Internacional de Radiología Veterinaria. 2023, 64-3537-545. MID 368673997 https://pubmed.nlm.nih.gov/368673997 cerrar paréntesis. DOI 10-1111/bru 13227. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.